Hola, bienvenido a este canal La Voz de Dios en las redes. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis se encuentra en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En estos capítulos, el apóstol Juan, que recibió una visión de Jesucristo, transmite las palabras de Jesús a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, una región del Imperio Romano. Estas iglesias eran Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Cada iglesia recibió un mensaje específico de Jesús, que incluía una alabanza, una crítica, una exhortación y una promesa. La interpretación de estos mensajes ha sido objeto de mucho debate entre los estudiosos bíblicos. Algunos ven los mensajes como dirigidos solamente a las iglesias históricas del siglo I, que tenían sus propios desafíos y características. Otros ven los mensajes como proféticos, que representan diferentes periodos de la historia de la Iglesia desde el siglo I hasta el fin de los tiempos. Otros ven los mensajes como aplicables a todas las iglesias de todas las épocas, que pueden identificarse con alguno o varios de los mensajes según su condición espiritual. Veamos detalladamente el mensaje que Dios le revela a Juan para cada iglesia. Efeso. Esta iglesia era fiel en las obras, el trabajo y la paciencia, y no toleraba a los falsos apóstoles ni a los herejes. Sin embargo, había perdido su primer amor por Cristo y por los demás. Jesús le pide que se arrepienta y vuelva a su primer amor, o de lo contrario le quitará su candelero. También le reconoce que odia las obras de los Nicolaitas, una secta que practicaba la idolatría y la inmoralidad. Jesús le promete al vencedor que le dará a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Esta iglesia representa el periodo apostólico, desde el año 33 hasta el 100 después de Cristo, cuando la iglesia era celosa de la verdad, pero empezaba a enfriarse en el amor. Esmirna. Esta iglesia era pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Sufría persecución por parte de los judíos incrédulos y del Imperio Romano. Jesús le anima a ser fiel hasta la muerte, y le promete la corona de la vida. También le advierte que el diablo echará a algunos de ellos en la cárcel por 10 días, pero que no tema. Jesús le promete al vencedor que no sufrirá la segunda muerte. Esta iglesia representa el periodo de la persecución, desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo, cuando la iglesia fue martirizada por su fe. Pérgamo. Esta iglesia estaba situada en una ciudad donde se adoraba al dios romano Júpiter y al dios griego Esculapio. Algunos de sus miembros habían sido fieles hasta la muerte, como Antipas. Sin embargo, otros habían caído en las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas, que enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesús les pide que se arrepientan, o de lo contrario peleará contra ellos con la espada de su boca. Jesús les promete al vencedor que le dará a comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito. Esta iglesia representa el periodo de la apostasía, desde el año 313 hasta el 590 después de Cristo, cuando la iglesia se alió con el Estado y se corrompió con las prácticas paganas. Tiatira. Esta iglesia tenía obras, amor, servicio, fe y paciencia, y sus obras postreras eran más que las primeras. Sin embargo, toleraba a una mujer llamada Jezabel, que se decía profetisa y seducía a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús le da tiempo para que se arrepienta, pero si no lo hace, la arrojará en una cama de enfermedad junto con sus seguidores. Jesús les pide a los demás que retengan lo que tienen hasta que Él venga. Jesús les promete al vencedor que le dará autoridad sobre las naciones y le dará la estrella de la mañana. Esta iglesia representa el periodo de la Edad Media, desde el año 590 hasta el 1517 después de Cristo, cuando la iglesia se volvió idólatra y tiránica. Sardes. Esta iglesia tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Sus obras no eran perfectas delante de Dios. Jesús le pide que se despierte y fortalezca lo que le queda, que está a punto de morir. También le pide que se acuerde de lo que ha recibido y oído, y que lo guarde y se arrepienta. Si no vela, Jesús vendrá sobre ella como ladrón y no sabrá a qué hora. Sin embargo, había en ella unos pocos que no habían manchado sus vestiduras, y andarán con Jesús de blanco.
Jesús les promete al vencedor que le vestirá de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida, sino que lo confesará delante de su Padre y de sus ángeles. Esta iglesia representa el periodo de la Reforma, desde el año 1517 hasta el 1730 después de Cristo, cuando la iglesia despertó de su letargo, pero no completó su obra. Filadelfia. Esta iglesia tenía una puerta abierta delante de ella, que nadie podía cerrar. Tenía poca fuerza, pero había guardado la palabra de Dios y no había negado su nombre. Jesús le dice que hará que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten, vengan y se postren a sus pies y reconozcan que Él la ha amado. También le dice que la guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Jesús le pide que retenga lo que tiene, para que ninguno tome su corona. Jesús le promete al vencedor que le hará columna en el templo de Dios y escribirá sobre él el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y su nombre nuevo. Esta iglesia representa el periodo misionero, desde el año 1730 hasta el 1900 después de Cristo, cuando la iglesia predicó el evangelio a todo el mundo. La Odisea. Esta iglesia era tibia, ni fría ni caliente. Se decía rica, enriquecida y sin necesidad de nada, pero no sabía que era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Jesús le aconseja que compre del oro refinado en fuego para enriquecerse, vestiduras blancas para vestirse y ungüento para ungir sus ojos. Jesús le dice que la reprende y castiga porque la ama, y le pide que se arrepiente y sea celosa. También le dice que está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre la puerta, él entrará a cenar con él y él con él. Jesús le promete al vencedor que le dará a sentarse con él en su trono, así como él venció y se sentó con su Padre en su trono. Esta iglesia representa el periodo apóstata, desde el año 1900 hasta el regreso de Cristo, cuando la iglesia se volvió indiferente y orgullosa. En conclusión a esta revelación o acontecimiento que Dios le reveló a Juan, hoy día estamos rodeados de muchas iglesias que se identifican con el mensaje dirigido a cada iglesia mencionada anteriormente. De modo que debemos de guardar la palabra de nuestro Dios y sin importar el sacrificio que tengamos que hacer, debemos de mantenernos en sus caminos siendo fieles a Dios para que podamos gozar de la corona de vida y salvación que Cristo Jesús ha preparado para sus hijos. ¿Y tú qué crees de la revelación que Dios le mostró a Juan? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este vídeo. Te invito a ser parte de este canal si aún no formas parte de él. Puedes suscribirte en el cuadrito rojo que está debajo que dice suscribir.